Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Me llamo Víctor y ayer decidí hacerme mecenas porque después de escuchar la llamada de la cafetera me di cuenta de que no podía demorar ni un minuto más el devolver una parte de todo aquello que el programa me aportó durante largos años de oposición, y puesto que ahora soy yo el que se encuentra en posición de apoyar a los demás, lo considero a la vez un privilegio y una obligación. Buenos días, cafetera. Mucho ánimo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado, porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Frank 1. Frank 1. Blast 1. COI 1. Huntress copies. Flash. That is a T-kill. The balloon is completely destroyed. We'll stand with our allies from Israel to Ukraine and stand up to our enemies in Iran and Russia. And in the America I see, communist China won't just lose. Like the Soviet Union before it, communist China will end up on the ash heap of history. La negociación del nuevo pacto sobre migración y asilo afronta su hora decisiva. Debemos elegir en qué Europa queremos vivir. ¿En la Europa de los muros que defiende el señor Weber y la extrema derecha? ¿O la Europa humanista que no cierra los ojos ante la pérdida de vidas humanas? ¿En la Europa xenófoba que azota a los inmigrantes? ¿O en la Europa del derecho que quiere a los inmigrantes para el desarrollo de nuestras sociedades y de nuestras culturas? ¿En la Europa del miedo al diferente? ¿O en la Europa de la esperanza que trabaja por encontrar una solución? Y en el Congreso, pues, en fin, ayer hemos visto 2 o 3 rupturas de disciplina de voto entre el Gobierno. No se han puesto de acuerdo en la tramitación de la ley del sí es sí. Podemos no quiso que se tramitase de forma urgente. Podemos y el PSOE rompen el voto en la posibilidad de otorgar la nacionalidad al pueblo saharaui. Rompieron otra vez ahí. Y lo que es también grave, ¿no?, y es que los independentistas, tanto vascos como catalanes, Bildu y Esquerra, se han posicionado a favor de Podemos y en contra del PSOE en estas cuestiones. Es un programa realmente transformador para el país. En cuanto a la ejecución, España pues está en el pelotón de cabeza. Ha estado entre los primeros países que recibió el apoyo de la Comisión y del Consejo a mediados de junio de 2021 y también fue uno de los primeros países que firmó los acuerdos operativos ya en noviembre de 2021. El único país que ya ha logrado completar los hitos para recibir pagos en 2021. O sea que ha sido un proceso velocísimo el que han puesto en marcha las autoridades españolas. Decir, como se ha dicho hoy desde esta tribuna, que está habiendo un aumento alarmante de la homosexualidad. ¿Cuál es el porcentaje normal de personas homosexuales en una sociedad, señorías de la derecha y de la extrema derecha? ¿Es que lo normal es diferente de ser homosexual? Eso se llama LGTBI-fobia.
Decir que vamos a obligar a los niños y a las niñas a hormonarse es mentira. ¿Saben cuál es el problema? Que si damos este debate sin sus bulos, sin su transfobia y sin su LGTBI-fobia, solamente queda al desnudo que ustedes están siempre en contra de los derechos humanos, en contra de los derechos LGTBI, en contra de los derechos que hacen nuestra sociedad una sociedad mejor. Uno de los cambios más importantes es que hace solo una década el 80% de las adolescentes trans terminaban en una esquina y hoy, señorías, están en la universidad. Hoy es un día histórico para las instituciones, para las personas trans y para toda la sociedad. Por fin se salda una deuda histórica. Me, and I have you. That's enough to paint lonesome black and blue. Yeah, I have you, and you have me. That puts a bow up in the sky. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este rinconcito donde nos juntamos a conversar un grupo de proscritas y de proscritos en esta pequeña hoguera en el claro del bosque de Sherwood, cuando se cierra ya una semana en la que de nuevo, una vez más, la convulsa y agitada actualidad ha ido gobernando nuestros destinos. Soy Fernando Berlín y aquí estoy sentado en el estudio, en esta habitación clandestina convertida en estudio, mirando a través de la ventana, todavía con la noche cayendo en el cielo de Madrid. No sé a qué hora estaréis vosotros escuchando esto. Yo estoy preparando aquí esta cafetera con café de puchero, cocinado a fuego lento, con mimo y con cariño. Porque los viernes ya sabéis que hacemos esta cafetera. En este punto ahora mismo son las 7 de la mañana. Y sabéis que los viernes, como tengo que acudir a los oscuros callejones de la corte, tengo que ir a alguna tertulia televisiva, parte de los contenidos se tienen que quedar grabados previamente el día antes y otra parte los tengo que preparar por la mañana. Pero resulta bastante agradable recuperar los inicios de la cafetera, aquellos tiempos. Los más ancianos como yo recordarán cuando nos juntábamos, nos sentábamos en pijama. Luego ya, como metimos las cámaras en el estudio, cambiamos la dinámica, pero recordaréis aquellos tiempos en los que nos sentábamos en pijama a leer el periódico, a compartir esta primera lectura de periódico, esta primera lectura del día. Bueno, pues eso es lo que hacemos ahora los viernes, eso sí, con algunas secciones previamente grabadas, previamente cocinadas, con mucho mimo, y con mucho cariño y con mucha tranquilidad. Además, tenemos un montón de cosas chulas en esta mañana, porque fijaos, por ejemplo, hoy vamos a hablar, vamos a hacer el resumen de la prensa internacional, vamos a ver cómo han retratado a nuestro país desde los medios de comunicación internacionales. También vamos a hablar con Ana Pastor, hoy, que está en Ucrania, está en Kiev. Hablaremos de una película, Respirar de nuevo. Luego le preguntaremos alguna cosa curiosa también sobre Kiev, porque creo que cuando llevaban, la primera noche que llevaban allí en Ucrania, sonó la alarma del móvil, porque por lo visto te tienes que instalar una aplicación cuando llegas allí que da cuenta de los posibles bombardeos aéreos y te avisan con unas alarmas para que bajes al refugio y te avisan desde una aplicación del móvil. Y creo que a las 2 de la mañana empezó a pitarles, ahora le vamos a preguntar. También vamos a hablar con José Manuel Cuñat de un videojuego, Horizon Zero Dawn. Las imágenes que hemos estado viendo, la verdad es que son alucinantes. Horizon Zero Dawn, algunos de vosotros seguramente lo conocéis. Ya sabéis que es una sección que no está pensada solamente para aquellas personas a las que le gustan los videojuegos, sino de forma más amplia a todos aquellos a los que esta nueva forma de entretenimiento les resulta interesante, les resulta seductora.
Es una sección que organizan los propios oyentes. Y esto es muy interesante porque ellos mismos eligen, pues hay que hablar de este videojuego que tiene estas novedades, o que acaba de salir, o que acabo de terminar. Y se proponen también voluntarios para guiarnos, para llevarnos de la mano a la profundidad de esos videojuegos. Y es un acercamiento igual que hacemos con las series o con las películas de televisión, o sea, donde contamos un poquito el argumento, de qué va, cuál es la mecánica, un poquito también cuáles son los gráficos, o la estructura, si es más parecido a una peli, o si es un videojuego de entretenimiento puro y duro de saltar objetos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar con José Manuel Cuñat, también aquí en La Cafetera. Por cierto, una cosa quiero deciros, los jueves por la tarde, a las 7 de la tarde, aprovecho para grabar estas secciones, los jueves a las 7 de la tarde. Y lo que hacemos es retransmitirlo en directo, es decir, que puedes asistir en directo a la grabación de las mismas secciones, o de parte de ellas, porque algunas hay variaciones, pero por la tarde, y lo que hacemos es aprovechar, además de que podéis ver cuál es el proceso de modificación y de estas cosas de los audios y todo eso, en qué consiste la parte de atrás del trabajo de La Cafetera, también aprovechamos un ratito para jugar con los oyentes a algún videojuego. Estamos jugando a la Among Us y nos juntamos ahí, y nos juntamos un grupo de oyentes y es muy divertido jugar entre todos, participando todos, así que no os lo perdáis los jueves a las 7 de la tarde, un día que tengáis un ratito, una tarde mala, pues os sumáis, os apuntáis. Nosotros nos tenemos que juntar igual, porque tenemos que grabar estas cosas. Bueno, y vamos a hablar porque tenemos mucha materia relacionada con la actualidad en esta mañana. Tenemos cosas muy interesantes que contaros. Que a estas horas ya sabréis todos vosotros, porque ayer protagonizó la actualidad. También tuvimos algunas muestras en el programa durante la mañana, pero finalmente tuvo lugar la votación en el Congreso de los Diputados sobre la ley trans y la ley del aborto. Ambas salieron adelante. Y salieron adelante, bueno, fijaos, con bastante apoyo. La ley trans, 191 síes frente a 60 noes. 191 síes frente a 60 noes. Una ley que persigue básicamente dejar de considerar la transexualidad como una enfermedad, como una patología. La Organización Mundial de la Salud ya dio ese paso en el año 2018, así que seguimos la estela de la OMS, que ya tuvo esa consideración en 2018 y lo seguimos ahora aquí en España en 2023. Eso sí, no penséis que a los más conservadores les resulta eso ni siquiera una justificación. Ayer hubo en el debate algunas intervenciones que realmente fueron grotescas, absolutamente grotescas. Pero bueno, la cuestión ahora vamos a ver los detalles de eso, porque lo que sí que vimos es cómo colectivos, como personas trans, celebraban la aprobación de la ley frente al Congreso de los Diputados. Hoy es un día histórico para las instituciones, para las personas trans y para toda la sociedad. Por fin se salda una deuda histórica que el Estado tenía con las personas trans. Hoy somos un mejor país. Hoy hemos vencido la diversidad y el respeto al odio y a la intolerancia. Un colectivo que consideraba un avance valiente la aprobación de esta ley y por la que este país dejará de considerar como enfermedad la transexualidad, dejará de exigir a las personas trans que acrediten un diagnóstico médico o psicológico para cambiar su sexo en el registro civil. La persona interesada deberá comparecer ante el funcionario encargado del registro, este le hará entrega de un formulario y allí pues podrá declarar su disconformidad con el sexo que le fue asignado al nacer y declarará su solicitud para rectificarlo, así como el nuevo nombre que desea tener. Por cierto que, pese a los bulos que han circulado en todo este tiempo, esa modificación en el registro y el nombre no librará a un agresor machista de hacer frente a las consecuencias legales de sus actos, porque todo lo que se haya hecho previamente a la declaración en la ley seguirá siendo considerado con el mismo tratamiento jurídico anterior. Bueno, una amplia mayoría del Congreso avaló de forma definitiva la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans,
para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, 191 síes, 60 noes, donde se pretende despatologizar las personas trans al permitir el cambio de sexo en el registro civil a partir de los 16 años, solo con la voluntad expresada, sin necesidad de hormonación, ni de operación, ni de un informe médico o de un informe psicológico que acrediten la disforia de género. Ha sido más polémico, que hoy ocupa algunas portadas de los periódicos. Primero, el número de bulos que han circulado en torno a este debate, donde se han inventado mentiras de toda suerte y naturaleza, pero también ha sido, sí, más polémico que los menores de entre 16 y 14 años podrán cambiar su sexo, pero siempre que estén acompañados de sus representantes legales. Y los menores de entre 12 y 14 años necesitarán autorización judicial para cambiar su nombre en el registro, su intervención en el registro. Esto que provoca un cierto debate. Aquí seguro que cada uno tiene una opinión, unos les parecerá más o menos complejo, más o menos difícil de aceptar, pero en todo caso yo insisto en algo que defendíamos en este programa a lo largo de estos últimos meses. Me cuesta creer que alguien por una simple gamberrada se cambie de nombre. Y el cambio de nombre tampoco estamos hablando de que sea una transformación que empuje a la sociedad de pronto al desastre que tanto ven algunos que amenaza la familia y tal. De la misma manera que la ley lo que pretende es dar garantía, marco jurídico y protección sanitaria también a aquellas personas que tengan la necesidad, se vean en la necesidad, en el deseo de querer cambiar de sexo. Se prohíben intervenciones de modificación genital en los menores intersexuales, estos son los que presentan a la vez caracteres sexuales de ambos sexos, desde el nacimiento hasta los 12 años, salvo que las indicaciones médicas lo exijan para proteger su salud. Y será entre los 12 y los 16 años cuando se permitirá, si la madurez del menor permite, que pueda dar su consentimiento de manera informada. Pero claro, para eso ya tiene que haber intervención judicial, de manera que también nos cuesta creer que una persona por capricho se meta en un proceso de esa naturaleza. Lo digo porque como algunos dicen, no, es que los de 12 años, yo no sé cuántos niños de 12 años tenéis, pero no se me ocurre que a mi hijo le diera un capricho de meterse en una intervención quirúrgica con juez mediante, simplemente por celebración, fiesta o moda. Así que estas cosas también igual las tenemos que coger con un poquito más de tolerancia y de comprensión. Bueno, ayer Podemos, los impulsores de esta ley, celebraban, ya es una realidad. Hoy es un día histórico para nuestro país. Se aprueba definitivamente en el Congreso la ley trans y de derechos LGTBI y también la nueva ley del aborto. Leyes que van a volver a colocar a nuestro país a la vanguardia mundial en la defensa de los derechos feministas. Es un orgullo para mí y quiero felicitar de todo corazón a Irene Montero y al Ministerio de Igualdad por este trabajazo para garantizar, por un lado, que vamos a poder abortar en la pública y también que se reconozca el derecho de las personas trans a ser quienes son, sin estigma y sin discriminación. Un abrazo muy grande a todas las personas que habéis peleado muy duro para conseguir estos avances. Seguimos. Y ayer en el Congreso de los Diputados vivimos momentos, por una parte había invitados además en la sesión parlamentaria que vivieron con mucha alegría este avance y también las resistencias de la derecha, de los conservadores a estos pasos. Bueno, esas resistencias que ya conocemos, que nos tienen acostumbrados en otras materias, en otros procesos legislativos y que luego bien rápido que se adaptan, así que a nadie le sorprenda y se me perdone la ironía cuando dentro de 20 años veamos al Partido Popular acudiendo en masa a cambiarse el nombre en registro porque les dé por ahí. Pero la cuestión es que ayer vimos una intervención de Irene Montero que frenó en seco a la derecha cuando puso en cuestión el crecimiento de homosexuales en nuestro país. Irene Montero preguntó a la derecha, ¿y cuál es el porcentaje que ustedes consideran normal dentro de esa acepción tan discutible que debería ser el porcentaje de homosexuales? Decir, como se ha dicho hoy desde esta tribuna, que está habiendo un aumento alarmante de la homosexualidad. ¿Cuál es el porcentaje normal de personas homosexuales en una sociedad, señorías de la derecha y de la extrema derecha? Es que lo normal es diferente de ser homosexual. Eso se llama LGTBI-fobia. Decir que vamos a obligar a los niños y a las niñas a hormonarse es mentira.
y también fomenta el discurso de odio. Precisamente lo que hace esta ley es desvincular el reconocimiento de la identidad de las personas trans y de los niños, niñas y niñas trans de la obligación de hormonarse, que es lo que exigimos ahora a las personas adultas trans. 2 años de hormonación y un informe médico que acredite que están enfermos cuando no son personas enfermas y cuando hay muchas personas trans que libremente deciden no hormonarse. Entonces, les pido que dejen de difundir bulos, transfobia y LGTBI-fobia, porque se puede dar este debate sin bulos, sin transfobia y sin LGTBI-fobia. ¿Saben cuál es el problema? Que si damos este debate sin sus bulos, sin su transfobia y sin su LGTBI-fobia, solamente queda al desnudo que ustedes están siempre en contra de los derechos humanos, en contra de los derechos LGTBI, en contra de los derechos que hacen nuestra sociedad una sociedad mejor. Pedía Irene Montero que se diera este debate sin bulos, sin mentiras. Mucho pedía, porque hoy las portadas de los periódicos ya nos encontramos con que claro, hay muchas maneras de mentir, se puede exagerar, se puede colocar la mirada y el foco en la hipérbole, en la manera de retratar esto de forma caricaturesca. Para el periódico ABC, el PSOE ha concedido a Irene Montero que los menores cambien de sexo a partir de los 12 años. Contado así, parece que el Partido Socialista se ha sentado con Irene Montero y le ha concedido, bueno, pues sí, coge a todos los menores de 12 años del país y cámbialos de sexo. Fijaos en el titular, El PSOE concede a Montero que los menores cambien de sexo a partir de los 12 años. Podrán decir en el ABC, hombre, no, pero cualquier persona con sentido común que lea ese titular sabrá interpretar lo que quiere decir. En cuyo caso habría que responderle al periódico ABC, es que cualquier persona con sentido común que lea la ley sabrá que lo que dice no es a lo que se está refiriendo el periódico ABC. Y vuelvo a insistir en estos detalles de los que dábamos cuenta al principio en el programa. La Organización Mundial de la Salud ya dejó de considerar la transexualidad una enfermedad en el año 2018. Ahora es España, en el 2023, quien deja de considerar la transexualidad una enfermedad. Y lo que hace es dejar de exigir a las personas trans que acrediten un diagnóstico médico o psicológico para cambiar su sexo en el registro civil. La persona interesada tendrá que sentarse ante un funcionario que le dará un formulario y allí declarará su disconformidad con el sexo que le fue asignado al nacer, de lo que se deduce, si interpretamos, digamos, con una mirada, con una cierta altura, como exigirá seguramente el ABC para su titular, sospechamos que nadie que no venga con esto de casa desde hace tiempo estará dispuesto a hacer esa reflexión, esa solicitud y esa rectificación. Si no has tenido disconformidad con el sexo asignado al nacer durante mucho tiempo, difícilmente te vemos haciendo este proceso sentado con tus padres en una silla. Bueno, en todo caso, frente a todos los bulos, no. La modificación en el registro y el nombre en el registro no librará a ningún agresor machista de hacer frente a las consecuencias legales de sus actos, porque todos los actos previos serán tratados de acuerdo a la ley con el sexo tal y como figuraba. Hay que recordar que han sido 191 síes y 60 noes, y que se despatologiza a las personas trans, en primer lugar porque se permite este cambio de sexo en el registro civil. Entiendo que es un asunto donde cada uno tiene una opinión, entiendo que cada uno lo aborde de una manera, entiendo que todo el mundo tengamos prevenciones, a todos nos inquieta, especialmente a los que seáis padres de menores, pero, y especialmente a aquellas personas además que desde el movimiento feminista han puesto peros relacionados pues con la cuestión del tratamiento estadístico, con algunas cuestiones que puedan inquietar o no a otros derechos, a la colisión con otros derechos relacionados, por ejemplo, con las mujeres. Dicho lo cual, han corrido muchos bulos en torno a esto también, muchos bulos, porque por la mañana parecía que alguien estaba preocupado por las consecuencias que iba a tener sobre los derechos de las mujeres, sobre el tratamiento estadístico, por ejemplo, sobre las subvenciones que reciben frente a la violencia de género o frente a estudios relacionados con esto, pero por la tarde lo que se defendía era que es que los menores no podían ser hormonados. Aquí lo que se pretende básicamente es dar una garantía jurídica y una garantía sanitaria, porque lo peor a lo que nos podíamos enfrentar, que es lo que está ocurriendo, es que algunas personas decidieran por su cuenta y riesgo acudir a la hormonación y llevar procesos así sin ni siquiera una mínima prescripción médica, ni una mínima supervisión, ni un mínimo marco legal. Así que, bueno,
se prohíben intervenciones de modificación genital en menores intersexuales, aquellas personas que presentan a la vez caracteres sexuales de ambos sexos desde el nacimiento hasta los 12 años, salvo en casos que las indicaciones médicas lo exijan. Bueno, eso en la portada del ABC. Mientras tanto, en el país, España reconoce por ley la autodeterminación de género. El Congreso da su aprobación a la ley trans tras meses de polémicas, junto con la reforma del aborto que facilita la decisión de los menores. Es la primera ley trans de España que fue aprobada ayer en el Congreso de los Diputados. También en La Vanguardia, España legaliza el cambio de género a los 16 años. En Europa, solamente Noruega y los Países Bajos tienen una ley trans a esa edad. La norma exime del permiso paterno y de informes médicos previos, dice esta mañana el periódico La Vanguardia. Y mientras tanto, el periódico La Razón dice que las dos normas impulsadas por Irene Montero, la del aborto y la de la ley trans, reciben el placet del gobierno, pero con riesgo de nuevos efectos indeseados. El efecto del sí es sí, que amenaza también a estas dos leyes. Los jueces han alertado sobre los riesgos jurídicos de los anteproyectos que acaban de ser aprobados en el Congreso de los Diputados, dice este periódico conservador, el periódico La Razón, hoy en su portada. Bueno, ayer a quien escuchamos muy emocionada fue a María Carballo, la diputada de Esquerra Republicana, María Carballo Dantas, que se emocionó defendiendo la ley trans. Uno de los cambios más importantes es que hace solo una década el 80% de las adolescentes trans terminaban en una esquina y hoy, señorías, están en la universidad. Esta es la mejor satisfacción para quienes fuimos expulsadas de la luz del día, condenadas a una existencia clandestina, para quienes murieron en el exilio a miles de kilómetros de una familia que las había olvidado. Hoy por fin ha amanecido con los nombres de todas aquellas que murieron sin verlos reconocidos, escritos en todas las paredes de nuestro país. A todas las personas que habéis dado un paso al frente en la defensa de nuestros derechos, sentid orgullo, porque vuestro paso al frente es el verdadero orgullo. Vosotras nos podréis mirar a los ojos, no tendréis que agachar la cabeza. Eso decía la diputada de Esquerra Republicana con mucha emoción y, bueno, pues con esto ayer quedó fijado el foco en este asunto, os digo, también con alguna movilización frente al Congreso de los Diputados. El tiempo nos dirá cuánto de convulsión social suponía este avance o no, mientras pues hoy es señalado en numerosos medios de comunicación en el país y en algunos medios de comunicación internacionales. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Bueno, mientras tanto continúa el debate sobre la ley del solo sí es sí. Ayer escuchamos al Partido Socialista, le preguntaban en una entrevista, en un encuentro, al Partido Socialista si rechazaría los votos del Partido Popular para modificar esa ley del solo sí es sí. Continúa el debate y el Partido Socialista dijo que podían no rechazar los votos del PP. El Partido Socialista, en ese caso el portavoz del Partido Socialista en el Congreso, creo que dijo que en primer lugar se iba a hablar con los grupos que habían apoyado la ley. ¿Estaría el Partido Socialista, por tanto, dispuesto a aceptar al PP los votos del PP yo al Partido Popular y al para la reforma de la ley del sí es sí? Yo al Grupo Parlamentario Popular le he pedido los votos para todo, para la reforma laboral, para el SMI, para las pensiones. Hemos pedido el voto para todo. Lo que pasa es que siempre han votado que no. Y entenderán ustedes que en relación a los derechos de las mujeres, pues hombre, alguna suspicacia nos genera su posición. Realmente ellos no apoyaron esta ley, pero el Gobierno, en este caso el Grupo Parlamentario Socialista, lo que quiere es solventar este problema cuanto antes y vamos a trabajar en ese ámbito, en el parlamentario, para sacarlo adelante. Así que, al no decir que no al Partido Popular, la ley del solo es sí se queda en veremos a ver si no. Y mientras tanto, desde
el entorno de Podemos lo que se pide es que se haga de forma consensuada y con el foco siempre puesto en el consentimiento. Ayer, por cierto, en los pasillos del Congreso, los medios abordaron a Yolanda Díaz y le dijeron, bueno, ¿y qué le parece todo esto? Y dijo, intentemos negociarlo sin ruido. Creo que el ruido lo único que hace es alejar a la ciudadanía de la política. Y por tanto, como negocio muchas cosas, ustedes lo saben, bueno, voy a seguir en este camino. Por tanto, es muy legítimo tener posiciones diferentes en política. A mí me encanta tener discusiones en política, lo digo siempre. Pero claro, cuando las discusiones son a través de un mecanismo basado en el ruido, ya no hay nada más que decibelios. Entonces, me parece que esta es la manera de hacer las cosas y sobre todo porque sé que en mi país hay alarma social y sobre todo porque sé que en mi país hay gente que lo está pasando muy mal, que estamos sufriendo las consecuencias de la inflación y los gobiernos estamos aquí para dar tranquilidad. Por tanto, bienvenidos todos los debates, que sean serenos, con respeto y sin ruido. Así que, colocado el foco, pero sin ruido, decía Yolanda Díaz. Mientras tanto, todos estos síntomas, todos estos movimientos, estas disputas llevan a la derecha, al Partido Popular, a señalar que el gobierno ha implosionado, que no se ponen de acuerdo en nada. Ayer lo ponía en evidencia precisamente el señor Núñez Feijóo. Y en el Congreso, pues, en fin, ayer hemos visto 2 o 3 rupturas de disciplina de voto entre el gobierno. No se han puesto de acuerdo en la tramitación de la ley del sí es sí. Podemos no quiso que se tramitase de forma urgente. Podemos y el PSOE rompen el voto en la posibilidad de otorgar la nacionalidad al pueblo saharaui. Rompieron otra vez ahí. Y lo que es también grave, ¿no? Y es que los independentistas, tanto vascos como catalanes, Bildu y Esquerra, se han posicionado a favor de Podemos y en contra del PSOE en estas cuestiones, ¿no? Por tanto, lamentablemente, yo creo que el Gobierno está en una situación de falta de control y una situación de implosión que, si ya es mala de por sí, en estos momentos donde nos jugamos tantas cosas. Pues este va a ser probablemente uno de los elementos de confrontación electoral para Núñez Feijóo. La falta de acuerdo o las tensiones internas del gobierno, y se entiende que en algunos medios de comunicación pongan tanto énfasis en esto. Bueno, mientras tanto, ayer escuchamos al Partido Socialista defendiendo la justicia fiscal y también los impuestos a las grandes empresas y a las energéticas. Yo creo que es de sentido común. Si en este momento hay un mayor beneficio en las energéticas o que las entidades financieras también puedan obtener un mayor rendimiento, es de sentido común que los Estados miembros pidamos un mayor beneficio, una mayor contribución. Y tan de sentido común que la propia Unión Europea en este tema, como en otros, el ejemplo de España, también ha abierto camino para que otros países se sumen a este consenso. Por cierto, que desde la Unión Europea nos llegaban, en efecto, alabanzas extraordinarias a nuestra economía, a la manera en la que España había puesto en marcha y desarrollado su plan de recuperación. Un proceso que ha sido veloz, según la Unión Europea, donde se ha acelerado la ejecución y que ha contribuido a reformar el mercado laboral. Decían desde la Unión Europea, escuchamos el audio doblado. Es un programa realmente transformador para el país. En cuanto a la ejecución, España pues está en el pelotón de cabeza. Ha estado entre los primeros países que recibió el apoyo de la Comisión y del Consejo a mediados de junio de 2021 y también fue uno de los primeros países que firmó los acuerdos operativos ya en noviembre de 2021. El único país que ya ha logrado completar los hitos para recibir pagos en 2021. O sea que ha sido un proceso velocísimo el que han puesto en marcha las autoridades españolas. Es la jefa europea de los fondos, Céline Gauer. Hemos escuchado con el doblaje del intérprete esta intervención donde alababan el desarrollo, la puesta en marcha, en el desarrollo de la entrega de todos estos fondos. Bueno, mientras aquí en España continúa el debate sobre el precio de la cesta de alimentos. Está muy caro la compra en el supermercado. Cualquiera que se acerque a un supermercado lo ve, la manera en la que han ascendido. Ayer defendía Ione Belarra que hay que introducir
un tope a una cesta básica de alimentos. A mí me gustaría que tuviéramos, digamos, un debate sobre propuestas para que sean lo más efectivas posible. Nosotros pensamos, y yo lo sigo pensando, que la mejor propuesta, la más barata, porque es gratis, es la del tope a una cesta básica de los alimentos, pero como ya ocurrió también con el tope al gas, durante bastante tiempo el Partido Socialista, digamos, ha rechazado por la vía de los hechos esa propuesta. Pensamos que esta propuesta es más aceptable para el Partido Socialista, que es una bonificación del 14% a una cesta básica de la compra, muy parecida a la que ya se hizo con los carburantes, por tanto entendemos que la lógica que sigue puede ser aceptada por el Partido Socialista. Así que proponen una nueva forma, una bonificación para los compradores, para las familias, para cuando vayas a comprar, pues que tengas un pequeño subsidio, una pequeña ayuda para hacer frente al precio de la compra, que sube y deja de subir. ¿Y por qué sube y no deja de subir? Pues porque, entre otras cosas, los intermediarios están haciendo su agosto. Ayer señalaba precisamente esto mismo Yolanda Díaz en los pasillos del Congreso. Llevo desde el verano diciendo que España tiene dos problemas muy importantes sobre los que no estamos actuando o intervenimos de manera insuficiente. Y la primera cuestión tiene que ver con los precios de la cesta de la compra, que es misión imposible para una familia española poder abordarlo y además poder garantizar la salud y la alimentación sana en muchos hogares españoles. Y la segunda es la actuación en materia de las hipotecas y de los alquileres. Por tanto, soy clara, creo que hay que dar pasos adelante. Cuando el Gobierno de España actúa, claro que bajamos los precios, somos el país de Europa con menor inflación, justamente por haber actuado, pero creo que tenemos que seguir mejorando en cuestiones que son evidentes, sobre todo cuando las grandes distribuidoras y las grandes empresas corporativas en España tienen unos márgenes empresariales, bueno, que son más que relevantes. Por tanto, hay que seguir actuando. Así que hay que seguir actuando, decía. Mientras tanto, todo esto en un mundo complejo, convulso, agitado, donde nos encontramos con tensiones hoy en los diarios. Bueno, todo el periplo de esta semana que hemos vivido en torno a los globos aerostáticos derribados por las fuerzas aéreas norteamericanas. Ahora hemos sabido que solamente uno de ellos parece que ha podido identificarse en origen asiático, con origen asiático, origen de China. Ese globo que desde China las autoridades dicen que era aerostático, desde las autoridades norteamericanas que era un elemento para el espionaje. Bueno, pues lo que hemos conocido ha sido la grabación de cabina, donde los pilotos contaban, explicaban cómo hablaban sobre el derribo de este avión. Instrucciones tierra-aire y ahí Frank 1. Frank 1, Blast 1, COI 1. Hunter's copy, Splash. That is a T-kill, the balloon is completely destroyed. El globo ha sido completamente destruido. Luego hemos sabido que los otros 3 interceptados, algunos de ellos pertenecían a cuestiones o bien relacionadas con ferias turísticas o bien lanzados al cielo por, no sé si casi como un juego, como experimentos escolares o vaya usted a saber qué, porque no han sabido precisarlo todavía las autoridades. Pero, bueno, mientras tanto, la aspirante a candidata republicana Nikki Haley, a quien esta semana hemos visto ya en un par de intervenciones bastante gruesas y polémicas, también tuvo una primera intervención ante sus seguidores, donde dijo: luchará contra Rusia, contra Irán, contra los enemigos de América y contra China, que acabará en las cenizas. We'll stand with our allies from Israel to Ukraine and stand up to our enemies in Iran and Russia. And in the America I see, communist China won't just lose. Like the Soviet Union before it, communist China will end up on the
ash heap of history. Luchará contra los enemigos de América y China terminará en las cenizas de la historia. Bueno, pues Nikki Haley, claro, como veis, no se presenta precisamente como una moderada. Bueno, donde fue mucho más tranquilizador el discurso fue en el entorno de los socialistas europeos que pedían redefinir para Europa las políticas de inmigración y dejar de financiar muros. La negociación del nuevo pacto sobre migración y asilo afronta su hora decisiva. Debemos elegir en qué Europa queremos vivir. ¿En la Europa de los muros que defiende el señor Weber y la extrema derecha? ¿O la Europa humanista que no cierra los ojos ante la pérdida de vidas humanas? ¿En la Europa xenófoba que azota a los inmigrantes? ¿O en la Europa del derecho que quiere a los inmigrantes para el desarrollo de nuestras sociedades y de nuestras culturas? Bueno, vamos con la prensa internacional a ver cuál es la foto, cuál es el retrato que han hecho de España en estos días. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que los viernes, además, en La Cafetera abrimos un capítulo específico para hablar sobre la información internacional, pero la manera en la que proyecta la imagen de España en el exterior a través de los periódicos internacionales con Pilar de la Peña. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Oye, en una jornada en la que sí hemos visto que había algunos asuntos que han terminado en las páginas internacionales. Por ejemplo, la aprobación en el Parlamento de la ley trans. España avanza en derechos trans, dice algún medio internacional. Numerosos medios internacionales. La verdad es que es una de las visiones que más está, o de las lecturas y los análisis que más están destacando los medios internacionales, que España avanza precisamente en derechos trans en un momento en que otros países han puesto un cierto freno o tienen algunas dudas, ¿no? Pues lo destacaba, por ejemplo, el diario francés La Croix, lo destacaba el Bangkok Post, el diario tailandés, también Yahoo News, France 24, Le Figaro en Francia también. Es decir, es un análisis que ponen de relieve bastantes medios internacionales. Explican que con el visto bueno del Congreso a esta ley trans, pues España se convierte en uno de los pocos países en los que reconoce la autodeterminación de género y que se puede cambiar el sexo en el DNI con una simple declaración, ¿no? Que no es necesario en informes médicos. Explican un poquito cómo era hasta ahora la legislación y destacan que España da este paso que reconoce mayores avances para las personas trans. Explican un poquito los motivos, algunos de los debates que ha hecho, que es otra de las cosas que destacan, los debates acalorados que ha provocado este asunto. Y luego hay varios medios que ponen de relieve eso, que España da este paso en un momento en el que hay cierta controversia en otros países europeos, sobre todo incluso en algunos de los países que hasta ahora se habían destacado como pioneros en estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, se señala que en Suecia y en Finlandia han reintroducido algunas restricciones, en concreto sobre la hormonación de menores de edad, que Reino Unido, por ejemplo, bloqueó, digamos, una norma muy similar a la española que se había adoptado en Escocia y que, sin embargo, que era un poco contraria a la norma británica, y que en este sentido ha habido un bloqueo. Y en Francia también destacaba que había ciertas reservas por parte de los médicos, pero en general se ponía de relieve que España sí había dado este paso y se había convertido pues en un país en el que se apostaba y que se reconocían los derechos de las personas transgénero. Que ese ha sido uno de los temas, en efecto, que en estos días han tenido protagonismo también en la prensa nacional. Oye, hemos visto también en Liberación
que ponen a la izquierda española, también a la portuguesa, y a Pedro Sánchez y a Costa de ejemplo para Francia. Le señalan con una izquierda que funciona. Sí, muy, muy contundente, muy elogioso y además desde la portada del diario, ¿no? Libération es el gran diario de la izquierda en Francia, es una de las cabeceras de referencia y en este sentido pues es bastante significativo que haya señalado con este titular de la izquierda que funciona los casos de España y Portugal en concreto, ¿no? Además es una foto de Pedro Sánchez y de Antonio Costa desde la portada y lo ponen un poquito como dejan caer, ¿no? Que debería servir de inspiración a la izquierda francesa, ¿no? Una izquierda francesa que en estos momentos pues tiene una histórica división, cierta debilidad, aunque en este preciso momento han sido capaces de articular la alianza NUPS que engloba pues desde la Francia insumisa, el movimiento de Jean-Luc Mélenchon, también con el Partido Socialista francés, con el Partido Comunista, y en este sentido pues hay un cierto avance, pero ponen de relieve que el caso de España y de Portugal, y en particular el de España, pues muestran que es posible hacer políticas de izquierda, que es posible gobernar y sin renunciar y cumpliendo incluso las promesas de progreso social, ¿no? En este sentido, pues en el análisis más concreto que hacen de España y del gobierno español, dicen que es una izquierda que no conoce el pesimismo en contraste con la francesa y que ha destacado por el gobierno en concreto de Pedro Sánchez, primero en solitario y luego desde principios de 2020 con Unidas Podemos en coalición, una coalición que nunca se había dado en la historia de la democracia española. Destacan pues muchos de los avances sociales, ¿no? Desde la reciente subida y revalorización del salario mínimo, por ejemplo, la igualdad de género, incluso la presencia de más mujeres que hombres en el gabinete de Pedro Sánchez, y en general consideran que es una referencia y que es un país que podría tomar ejemplo la izquierda francesa para digamos, mejorar o intentar volver al gobierno. También mencionan que en este momento hay cierta tensión en la coalición, pero en general todo el reportaje y todo, que hay incluso un editorial, ¿no? Que señala cómo debería inspirar los casos de España y Portugal. También hablan de Portugal y de los socialistas de Antonio Costa y del bloque que gobierna allí como un ejemplo para el resto en concreto para Francia y en general como un ejemplo de izquierda que funciona. Y a quien han entrevistado en la revista Time ha sido a Irene Montero. Sí, la verdad es que es un artículo que le dedican en la revista estadounidense, que destaca un poquito el perfil de Irene Montero y cómo ha sido la punta de lanza y la gran impulsora de las leyes feministas que se han aprobado en España, ¿no? Se fija un poquito en la propia Irene Montero, en su trayectoria, destaca cómo realmente ella ha realmente impulsado muchas de estas normas en un proceso que ya defiende como una democratización de la sociedad, ¿no? y un cambio en la forma en la que se ven numerosos asuntos en España. En este sentido, pues repasa algunos de sus logros y, digamos, los asuntos en los que ella más ha influido y ha impulsado. Aunque es verdad que el titular o el subtítulo que ofrecen y que da la revista Time habla de cómo una ley feminista que ha salido mal y que ha dejado en cierta crisis al gobierno, ¿no? Y en este sentido pues pone de relieve toda la controversia que hay en torno a la ley del sí es sí. Es verdad que varios medios internacionales han recogido esta idea, ¿no? de que es una ley que tiene algún tipo de fallo, algún tipo de laguna que ha permitido la reducción de condenas de numerosos presos de delincuentes sexuales, y en este sentido, pues aunque es una entrevista con la propia Irene Montero y también pone de relieve su perfil, pues menciona este tema como uno de los peros en el legado de la diputada de Podemos. También tenía espacio la manifestación en defensa de la sanidad del pasado domingo en Madrid en los medios internacionales, ¿no? Muchísimo impacto y además de forma bastante contundente, destacado que ha sido una manifestación monstruo, que es lo que, por ejemplo, algo de lo que destacaban varios medios franceses. Reuters hablaba de una movilización y una protesta enorme. También Le Monde y Time destacaban que habían asistido cientos de miles de personas. La manifestación, la magnitud de la manifestación realmente ha llamado la atención de numerosos medios en todo el globo,
y se destacaba que además era la mayor. Muchos medios hablaban también y se hicieron eco, de hecho, de la anterior manifestación de noviembre. La que hubo en enero tuvo quizá algo menos de impacto, pero sí que en esta del pasado 12 de febrero, pues numerosos medios ponían de relieve que había sido la mayor en defensa de la sanidad pública y en contra de las políticas de la comunidad y del gobierno de la Comunidad de Madrid. En este sentido, pues había algunos que incluso la revista Time, por ejemplo, que además de haber entrevistado a Irene Montero, pues lanzaba algún dardo a la CAM, ¿no? Destacando que a pesar de recogía las acusaciones de Isabel Díaz Ayuso de que había una cierta politización y que estaba motivada por intereses políticos, pero recordaba el semanario estadounidense que la Comunidad Autónoma de Madrid era la que gastaba la menor cantidad per cápita en atención primaria de cualquier otra región española y que además había un modelo que apostaba por la privatización y que de cada 2 euros que se gastaban en sanidad en Madrid, pues uno acababa en el sector privado, ¿no? Monta, por ejemplo, hablaba de manifestación monstruo. Der Spiegel, el semanario alemán, también ponía de relieve que Madrid se había levantado en defensa de la sanidad, y es verdad que numerosos medios de todo el globo han puesto de relieve esta lucha y esta defensa del sistema de la sanidad. No solo en Madrid, también varios medios destacan que ha habido manifestaciones y protestas y que es un asunto que está en muchas otras ciudades españolas. La manifestación, por ejemplo, de Santiago de Compostela también se menciona y se destaca, y que en este momento, pues en España, este era uno de los asuntos que estaban en el foco. Es verdad que no es solo en España, Por ejemplo, esta semana también ha habido algún diario francés que lo ha puesto de relieve, los problemas de la sanidad en Francia, en otros países del mundo, pero las manifestaciones en España pues han tenido bastante eco en los medios de todo el planeta. También hemos visto cómo Barcelona ha copado muchos focos de la prensa global, aunque hemos visto que, por ejemplo, en el Financial Times decían que ha perdido el rumbo. Otros destacaban la ruptura con Israel anunciada por Colau, también su apuesta por limitar el turismo masivo. Sí, la verdad es que Barcelona ha copado bastante espacio en numerosos medios. En concreto, el Financial Times era un artículo, pues más bien con cierto pesimismo, ¿no? El titular era así, dice, ¿cómo ha perdido Barcelona el rumbo?, ¿no? Y ponía de relieve cómo desde las Olimpiadas de 1992, que se considera un poquito algo así como el momento estelar para Barcelona, pues cómo la ciudad había ido cayendo un poco en una cierta desidia, incluso en un cierto pesimismo y en una cierta, pues más sombras que luces, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, señalaba el reportaje, que era un reportaje muy largo en una sección que se llama The Big Read, que es como la lectura larga, ¿no? Que la firmaba el corresponsal aquí en España, Barney Jobson. Hablaba de cómo la política había fomentado un profundo sentimiento de malestar, decía, era la expresión que utilizaba, y realmente había impulsado pues una cierta situación más complicada para Barcelona, ¿no? Hablaba también de, por ejemplo, la fuga de empresas. No señalaba directamente el movimiento independentista, pero sí que dejaba un poco entrever que estas tensiones por el proceso pues se habían ido minando. También hablaba de la inseguridad en Barcelona, es decir, hacía un retrato de varios de los problemas que había atravesado o que a su juicio presentaba la ciudad, y hablaba eso un poquito, ¿no? de cómo había perdido el rumbo. Es verdad que en los últimos días realmente Barcelona ha estado en el foco por más asuntos, ¿no? Por ejemplo, varios medios desde Al Jazeera o ABC News que se han hecho eco de el anuncio de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, de protagonizar una cierta ruptura diplomática con Israel, y en concreto con Tel Aviv, que era una ciudad con la que había un acuerdo de hermanamiento desde hace 25 años, que a causa de lo que Ada Colau consideraba crímenes del apartheid y contra el pueblo palestino, y que no se estaban respetando los derechos de los pueblos palestinos, y había anunciado esta ruptura que era más simbólica que otra cosa, pero que ha tenido, ya te digo, bastante eco en otros medios de todo el globo, ¿no? Y bueno, The Times, por ejemplo, el diario británico, también hablaba de Ada Colau en relación al intento de cortar el turismo de masas en Barcelona, pues las medidas y la política de la alcaldesa de Barcelona para intentar al menos limitar los impactos para la población local que estaba teniendo el turismo de masas. Y es verdad que Barcelona ha sido motivo de varios reportajes en estos días en los medios de todo el globo. Lo hemos visto en el Figaro y en otros medios franceses que también han puesto el foco en este policía infiltrado en movimientos catalanes y las denuncias de agresión sexual en su contra.
Sí, la verdad es que el primero que se ha hecho eco de ello ha sido Le Figaro, el diario francés, que ponía de relieve que era un caso que tenía muchos ingredientes para atraer todas las atenciones y los focos en España, ¿no? Esta denuncia de un policía infiltrado en movimientos anarquistas e independentistas catalanes, que además se había pues acostado con varias de las mujeres, que ahora muchas de las mujeres pues le habían denunciado por agresión sexual, y tenía un cierto tono de cierta chanza, o por lo menos ponía de relieve que era un caso que era un escándalo que indignaba a una parte de España, pero estaba divirtiendo a otra parte, ¿no? Que había habido incluso referencias a este agente como una especie de James Bond versión ibérica, o un Don Juan del siglo XXI, aunque ponía de relieve que también había un debate y unas denuncias mucho más serias por considerar que había ahí motivo para la agresión sexual. RFI, la radio francesa, la Radio France, pues también se hacía eco y ponía de relieve este caso, poniendo más el foco en las denuncias por agresión sexual que precisamente se habían dado en el caso de este policía infiltrado. También ponía de relieve la emisora francesa que había un cierto debate jurídico político porque en España la ley solo permitía este tipo de operaciones de infiltración en distintos movimientos en casos pues de terrorismo, de narcotráfico, de crimen organizado, ¿no? Y había bastantes dudas y bastantes críticas por el hecho de que hubiera sido en movimientos pues anarquistas, libertarios e independentistas catalanes, ¿no? También hablaba de que se estaba poniendo el debate en si había habido consentimiento o no. Destacaba que esto era uno de los asuntos que podía dar podía generar mayor debate, o estaba generando bastante debate sobre si se podía considerar que no había habido consentimiento cuando no la verdadera identidad de la gente no se conocía, que era lo que justificaba la denuncia de varias de las activistas que habían mantenido relaciones con este agente. Y es verdad que un poco entre la anécdota y el análisis más profundo del asunto, sí que es un tema que también ha llamado la atención de la prensa internacional. Pues Pilar de la Peña, muchas gracias. Gracias a vosotros. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, a través de las películas, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Y mira que hemos grabado este espacio en situaciones extrañas, pero la de hoy es muy surrealista. Ana Pastor está en Kiev en estos días, está preparando un reportaje para televisión. Podría sonar la alarma, las alarmas antiaéreas en cualquier momento, pero creo que además la película de la que nos vas a hablar hoy la has visto precisamente durante el viaje. No sé si es el contenido más adecuado para entrar en el lugar en el que has entrado, Ana. No es lo más animoso, pero bueno, también te ayuda a entrar un poco en la dinámica en la que estamos. Como contabas, estamos ahora en Ucrania, bueno, y coincidió que en el avión ponían esta película y entre todas las opciones posibles, pues es una película dura, pero no tiene nada que ver con Ucrania, tiene que ver con salud mental, no tiene que ver con la guerra, y la verdad es que me ha gustado. Sé que a ti te cuesta mucho aceptar recomendaciones como esta, pero me parece que es interesante por el tiempo que vivimos, por el tiempo en el que la salud mental está en el centro, digamos, de
por lo menos de las conversaciones, no sé si de las decisiones políticas, pero sí de las conversaciones, y esta película que se llama A Mouthful of Air y en español es Un respiro en la oscuridad, me ha gustado mucho. No he podido verla, pero no porque no haya tenido tiempo, sino porque he comenzado y he visto un poco primero el tráiler para entrar en situación. Tú fíjate que la presentación de la película es una desgarradora historia que nos deja mal cuerpo, trata con suma crudeza el tema de la depresión y solo en el comienzo de la película ya hay una advertencia que avisa de que podría provocar ansiedad al espectador que se puede identificar con esa enfermedad. De manera que cuando he visto, digo, mira, casi mejor que me cuentes un poquito cómo va y a partir de ahí hago el ejercicio de verla. Creo que la película está muy bien, tiene unas valoraciones estupendas, pero creo que es muy dura, ¿no? O sea, es la historia de una madre que sufre depresión posparto y el proceso, que además ella es ilustradora, ¿no? Me parece que se dedica a crear libros para niños o algo así. Sí. Y entonces es el proceso mental que vive ella. Sí, es la actriz Seyfried, que si buscáis ahora mientras nos escucháis el tráiler de la peli, Un respiro en la oscuridad, bueno, ella es increíble, es una chica muy muy joven que está interpretando a Julie Davis, una madre muy joven, no es contemporánea, digamos que es como si fuera 1995, y esta chica tiene un bebé de 1 año y pico y efectivamente es ilustradora. Entonces, bueno, está pasando por un proceso de recomposición vital a partir de la maternidad, aunque es verdad que en las críticas se habla mucho de depresión posparto, cómo se cuenta esta película. Yo realmente lo he asociado más a una depresión que tiene que ver con otros asuntos de su pasado, pero que brota en el momento de la maternidad. Y bueno, ella tiene una pareja también y están viviendo juntos, digamos, intentar sobrevivir a una depresión y a un intento de suicidio. Y es muy dura, como tú apuntas. Por otro lado, tiene un componente muy curioso y es que es muy luminosa, porque como ella es ilustradora y específicamente es ilustradora de cuentos para niños, la propia casa que ella tiene en Nueva York, un piso en el que vive, todas las paredes las ha decorado ella con sus ilustraciones, ¿no? Y de hecho la película está basada en una novela, en un libro, que la autora es Amy Koppelman y que es la misma que se ha puesto a dirigir la película. Y yo creo que el resultado es muy bueno, no he leído el libro, pero el resultado es bueno de alguien que viene solamente del texto y se convierte en directora. Y bueno, te va contando las etapas por las que atraviesa ella, por un lado con la enfermedad mental y con el entorno, ¿no? Cómo el resto intenta ayudarla, ¿no? Su propia madre, su pareja, tienen miedo de dejarla con el niño, por ejemplo, y va atravesando como por caminos y dificultades. Y bueno, es muy dura la peli, no le voy a quitar ningún pero por otro lado tiene esa parte luminosa. Y luego he descubierto una historia que no sabía leyendo sobre ella, y es que ella, como digo, interpreta a una ilustradora y casualmente había una chica española, una ilustradora española que se llama Patricia Bolaños, que había llegado a Nueva York y que de hecho su cuenta de Instagram es maravillosa, que también os la recomiendo, y la fichan para hacer esas ilustraciones tanto de los cuentos como de la casa que os he contado. La fichan, ella las hace, cuando se trae que es para una peli y participa del rodaje, alucina, y cuando termina el rodaje le pregunta ella a la gente de producción: oye, las ilustraciones que yo he hecho en las paredes, ¿qué habéis hecho con ellas? ¿Se tiran o qué se hacen con ellas? Y dice, no, la productora ejecutiva de la película se enamoró tanto de tu trabajo que se lo ha llevado a su casa. Y dice, ¿pero cómo que se lo ha llevado a su casa? Y dice, sí, pero eran paredes. Dice, sí, bueno, pues se lo ha llevado. Y dice, ¿quién es la productora ejecutiva? Y es Trudy Stiller, que quizá por el nombre no sabemos quién es, pero ella es la pareja de Sting, el cantante, y tiene 7 nietos, y en la casa de Nueva York han puesto todo eso para sus nietos cuando ha terminado la peli, que me imagino que es hace un par de años o así. Qué bueno. Fíjate que estoy viendo las ilustraciones de Patricia Bolaños y la verdad es que son maravillosas, son muy interesantes. Tiene su cuenta de Twitter, es una ilustradora que a ella la han cogido para hacer, digamos, el contenido estético de las imágenes que figuran en la película, ¿no? No tiene relación con la historia, no es que se haya basado, porque en la película es una escritora e ilustradora de cuentos infantiles. Creo que tiene 2 hijos y que es con el nacimiento del segundo cuando empieza a tener los problemas, pero que se retrotraen un poco a cuestiones de su pasado, ¿no? Eso es, tiene una historia familiar difícil respecto a su padre, pero la película te lleva, pues como hemos dicho, ¿no? En las críticas que se han hecho, como si tuviera que ver
solo con la depresión posparto. Realmente el posparto lo que le provoca es, le abre una herida que ya tenía en el pasado y a la que se tiene que enfrentar. Y es verdad que además hay un segundo niño durante la película y está el debate interno que ella tiene consigo misma y con su pareja sobre si medicarse o no por salud mental. Y le da miedo porque como está embarazada y quiere dar de mamar a su niño, entonces se mezclan muchas sensaciones también que tienen que ver exclusivamente sí con la maternidad, pero además con la salud mental y con cómo afrontarlo. Y aunque es 1995, es tan la estética de la propia película y bueno, y las ilustraciones de Patricia Bolaños parecería que es de hoy y que es una millennial enfrentándose a la vida adulta con además el hándicap de tener una enfermedad mental. Pero no, está basada en 1995, aunque es muy reciente, la peli se ha hecho hace poco. Claro, lo que he visto es que claro, todas las películas que hablan sobre salud mental en general son angustiosas, tienen algún elemento que las hace. Yo no he visto ninguna que sea especialmente optimista o que siempre tienen. Y lo que veo en las críticas, también dicen que, porque hay algunas críticas que la acusan de no tener mucha sustancia y fijarse demasiado en el preciosismo, que es estéticamente muy bonita, pero digamos que en la profundidad del contenido, ¿te puede parecer que tiene este rasgo o no? Bueno, yo lo que creo que es que tiene una estética pop la parte de las ilustraciones, ¿no? Eso que te decía yo que podría ser una millennial actual, pero no me parece que embellezca el acto del intento de suicidio, que por ejemplo fue algo que en algunas series y en algunas películas más dirigidas a adolescentes se ha criticado, ¿no? Últimamente, que si tú embelleces mucho un intento de suicidio, puedes confundir muchísimo a alguien que lo está viendo al otro lado y que o bien está pasando por un periodo difícil o bien es muy joven como para entender que eso no es así, ¿no? Yo no creo que sea bonito y realmente sí que es angustiosa la peli porque es lenta y es verdad que no te cuenta nada, pero es que los días y las noches de la gente que tiene una depresión y que la sufre o que tiene una persona al lado que tiene una depresión son días lentos y angustiosos, y yo creo que eso en la peli lo retrata bien, más allá de que la actriz es maravillosa, lo hace increíble y además es muy guapa, pero creo que todos sus valores tienen más que ver con ese primer plano en el que ella llora y llora sin motivo, ¿no? Y cualquiera que nos esté escuchando y se haya acercado a una realidad como esa puede entender ese llanto desconsolado y sin un único motivo. Respirar de nuevo, A Mouthful of Air, la película de Amy Koppelman con Amanda Seyfried, que nos recomienda Ana Pastor, la única persona capaz de viajar a Ucrania viendo una película deprimente y angustiosa. Puedo aprovechar para recomendar una que creo que ya hemos hablado de ella, aprovechando que es el aniversario, si no, la semana que viene, pero el primer aniversario de la guerra. Hay un documental en Netflix increíble que se llama Winter on Fire, que creo que ya hablamos de él también hace un año. Aquí, sí. Y es muy recomendable. Quien todavía no lo haya podido ver, creo que es un buen momento, precisamente por el primer aniversario de la invasión de Rusia sobre Ucrania, y que habla de lo duro es que es el pueblo ucraniano resistiendo. Que luego me ha estado contando Ana algunas cosas antes de que comenzásemos a conversar. Tenéis una alerta para los bombardeos aéreos, una alerta que pita en el móvil y que suena una señal y que hace que bajen todos los vecinos a los refugios, ¿no? Sí, hay una aplicación que se ha desarrollado aquí en Ucrania para que la gente pueda estar avisada esté donde esté. Aquí el toque de queda así, a las 11 de la noche no puedes salir a la calle hasta las 6 de la mañana. Pero esa aplicación lo que hace es tú marcas el punto en el que estás o en el que quieres enterarte de si hay alguna alerta y suena. Esta noche, por ejemplo, hemos tenido una alerta a las 2 de la mañana, a mí me ha empezado a sonar la alarma del móvil antiaérea y tienes que bajar a los refugios, que los refugios son un sótano normal y corriente de donde estés, donde te encuentras con otras personas en la misma situación. Pero también tengo que decirte que si en mitad de la noche te ocurre una vez, sobre todo para nosotros que somos muy nuevos, lo haces. Pero te das cuenta de que hay muchos ucranianos que, salvo que tengan muy muy claro que está siendo atacado el lugar en el que están, no bajan a los refugios porque llevan un año entero sufriendo todo tipo de cosas, pues desde asesinatos por parte de Rusia hasta este tipo de sustos en que te rompen la noche, que no descansan y además hace muchísimo frío, como sabéis, fuera, y los refugios no están preparados tampoco para el frío. Claro, porque allí está nevado, ¿no? Hace bastante frío en este temperaturas
Sí, estamos en temperaturas negativas todo el rato. El máximo que hemos visto estos días aquí, pues te diría que es 0 grados, más o menos. Y es una sensación muy fría para nosotros, por supuesto, pero como digo, para la gente, que es lo importante, que lleva aquí un año sufriendo cortes de luz, cortes de suministro, hay problemas con el agua. Fíjate, en la capital, en Kiev, ha tenido cortes muy habitual, ¿no? Es una manera también de hacer la guerra contra la población. Si tú les cortas los suministros o se los dificultas, pues baja más la moral, ¿no? Entonces, bueno, llevan un año, estamos a punto de cumplir el primer aniversario y la verdad es que se nota que está siendo muy duro. Luego decías que la gente está súper organizada a través de Telegram allí. Sí, es increíble. Mira, cuando suenan estas alarmas, estas alertas en el móvil de esta aplicación, para comprobar si realmente es algo serio o no, la mayor parte de ellos mira Telegram y se organizan por barrios, por supuesto por ciudades. El gobierno en sus diferentes ministerios también lo tiene, pero también los ayuntamientos, los gobernadores regionales, y puedes chequear en Telegram. Claro, ahora me he suscrito a un montón de grupos y tengo decenas y decenas, pero puedes chequear lo que está pasando, si hay confirmación oficial o no, si la confirmación oficial es de tal o cual, e incluso los enlaces a los medios, ¿no?, para que puedas comprobarlo. Es decir, puedes estar informado siempre que tengas acceso a Internet, que esto no siempre es por el tema de los cortes, y tengas electricidad. Así que aquí la gente se prepara durante ciertas etapas que creen que puede haber muchos cortes, pues intentar hacer acopios de baterías, por ejemplo, y hay muchísimos generadores. Hoy hemos estado repartiendo con una organización española generadores, porque hay puntos no muy lejos de la capital donde los cortes son continuos y la gente, sobre todo mayor, se queda muy aislada. Pues Ana Pastor, cuando se cumple un año de la invasión de Rusia en Ucrania, desde allí, desde Kiev, te agradecemos mucho, en todo caso, Ana, que hayas tenido un ratito, que hayas dedicado un ratito a conversar con nosotros en este espacio semanal en el que conversamos sobre películas, sobre series, pero vamos, teniendo en cuenta que creo que has tardado, ¿cuánto es? 1 día y medio de viaje para llegar hasta allí, porque aparte del recorrido no has tenido que hacer por carretera también, ¿no? Sí, un poquito más. Siempre hacemos el trayecto hasta Polonia y luego ya desde la frontera se entra, pues o bien si vas hacia Kiev o hacia... Es verdad que en Kiev y en toda la zona que hemos visto no es el frente de combate, está más, digamos, hacia el sureste, pero sí, es largo el viaje, y sobre todo para quienes, los ucranianos, tienen que moverse. Sí, una cosa me ha llamado muchísimo la atención. Empezó la guerra hace un año y hay muchas zonas donde ya no hay combates, que han sido rápidamente reconstruidas. Las carreteras, por ejemplo, que es una señal también de cómo son aquí, ¿no? Rápidamente, no saben si van a volver a sufrir ataques, pero están rehabilitando el país para intentar tirar hacia adelante en las dificultades en las que están. Pues seguiremos las crónicas en la tele cuando entres. Ana Pastor, Neutral, gracias de corazón. Un abrazo para todos. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y al ver... Bueno, pues viernes para videojuegos. Me está pasando una cosa que la verdad me parece muy guay, que gente que normalmente ni ha jugado a videojuegos, ni que no ha jugado nunca, y que además tampoco generacionalmente pertenece al grupo de personas que uno imagina jugando a videojuegos, de pronto me están llamando y diciendo: oye, es que desde que habláis los viernes, me están dando unas ganas de probar esto. ¿Con qué juego crees que podría empezar? Porque me gustan las cosas que se cuentan, me gusta cómo las cuentan. Eso es mérito de los oyentes, porque como sabéis, esta es una sección que organizan los propios oyentes de la cafetera, que a través del grupo de Discord van proponiendo temas. Dicen: oye, pues yo quiero hablar esta semana de uno estupendo que ha salido, un videojuego fabuloso, y se van proponiendo. Que es el caso de Cuñat. Cuñat, muy buenos días. Hola, buenos días. José Manuel Cuñat, que ya hemos hablado en muchas ocasiones con él aquí en la cafetera, que quería proponernos hoy el Horizon Zero Dawn. Te voy a decir que me ha saltado varias veces en la tienda de Steam y tiene un
pintón total. Es un mundo abierto, ¿no? Sí, es un mundo abierto. Es un juego de acción RPG de mundo abierto. Al final tiene, bueno, el mundo es limitado, no es tan grande como otros, pero bueno, está muy logrado. ¿La sinopsis del juego cuál es? O sea, ¿qué es lo que le pasa a los personajes? ¿Cuál es la historia? Porque hagámoslo como si fuera una sección de películas. ¿Qué es lo que sucede allí y a quién tienes que manejar? Te cuento, aquí la protagonista, que se llama Aloy, que es una chica que en principio lo que sabes al principio de todo es que vive en una especie de tribu. La tribu es una tribu que está como apartada y la está enseñando a cazar y ese tipo de cosas, pero mayor que ella. ¿Vale? Es un poco de lo que parte la historia. El ambiente viene a ser, es de hecho un mundo posapocalíptico de lo que sería el futuro de haber ocurrido algo en el mundo. Y sabes nada más empezar porque es lo que te enseñan a manejar el juego y tal, es que vas cazando una especie de máquinas que son las que están por ahí controlándolo todo. Pero a nivel humano, lo que son las personas están como si estuvieran en la prehistoria, ¿no? Básicamente son tribus, ¿no? Quizá no tanto la prehistoria como un poco ya más avanzados, con tribus más organizadas como indios americanos o un poco por ahí. Estamos viendo las imágenes precisamente. Las cinemáticas son estupendas. En efecto, es una especie de tribus. Creo que tienes como que sobrevivir por los territorios que vas recorriendo, ¿no? Sí, bueno, el juego es una especie de exploración de ella, de Aloy, de la protagonista, para intentar ver de dónde viene. Porque ella pertenece a una tribu que se llama los Nora, que es una de las primeras tribus que conoces, pero ella está excluida socialmente, es lo que se llama una paria, y se la han dado a este señor, que es el que hace las veces de su padre, es el que la cría, porque ella como que ha aparecido misteriosamente en una montaña. Es todo como muy mágico. Su tribu está gobernada por 3 ancianas, es un matriarcado, y entonces la tienen como que ha nacido en la montaña. Entonces, pero como no tiene madre, porque ha nacido en la montaña, entonces ella está excluida socialmente, porque eso la aparta totalmente de lo que es la rigidez de la propia tribu, ¿no? Entonces, ella intenta todo el rato salirse de ese papel y intenta también ver de dónde ha nacido, o sea, qué es lo que ha pasado allí, ¿no? Entonces, la historia, digamos que va avanzando mientras está el conocimiento personal de ella misma, cómo va descubriendo su propia historia, quién es, y de dónde ha nacido en sí, porque no ha aparecido de la nada. Y en paralelo vas aprendiendo la historia de qué es lo que ha pasado con la humanidad, porque está claro que a poco que empiezas a andar te das cuenta de que ellos llaman a los antiguos a lo que sería nuestra civilización, y bueno, hay muchas máquinas, ¿no? Entonces más o menos se vislumbra así en el principio, sin acercarme mucho a los spoilers, que lo que ha pasado es que las máquinas se han hecho con el poder, ¿no? Como algo utilizado hasta la saciedad en películas y en libros. Qué guay. ¿Qué tal es de manejo? Las imágenes son espectaculares. Estaba diciendo Mamen viendo las imágenes, son maravillosas. Los escenarios son muy bonitos, los espacios naturales están súper conseguidos, son bastante realistas y digamos que es uno de estos juegos que busca el hiperrealismo. ¿Qué tal es la mecánica de juego? ¿Es difícil o no? No, es bastante sencilla. Se parece mucho porque yo empecé a jugarlo a la vez que al Red Dead Redemption. Es muy similar. Lo único es que tiene los gatillos un poco cambiado de sitio, entonces disparas con otra cosa, pero vamos, por lo demás es muy, muy similar. De movimiento y de tal. Te puedes subir, llega un momento en que puedes dominar a las máquinas y puedes cabalgar encima de algunas, con lo que se parece más todavía. Y bueno, luego por ahí tienes que ir cogiendo pues hierbas para curarte y es todo como muy así. Lo más alucinante del juego, aparte de la ambientación, la música está muy bien, el juego está doblado íntegramente al castellano, la protagonista está doblada por Michelle Jenner, que es para que no lo sepas, la actriz que encarnó a la reina católica, a Isabel la Católica, sí, en la serie Isabel, ¿no? Sí. Bueno, pues ella es la que hace el doblaje de la protagonista. Y todo el doblaje en sí en castellano es una pasada. Está todo, es como ver una película. Básicamente eso es lo que participas tú de la propia película. Y participas en la historia. Entonces está todo ese descubrimiento de qué es lo que ha pasado y cómo te lo van contando pedacito a pedacito a base de las conversaciones que tienes con otros personajes y también de restos que vas encontrando por ahí, porque ella encuentra muy al principio, o sea, nada más empezar mientras te están haciendo el tutorial, ves que ella ha encontrado un dispositivo que se pone en la oreja, así como un dispositivo como si fuera un auricular Bluetooth, ¿vale? Algo así. Solo que le da a ella una visión extra y entonces le hace ver, pues, dentro de las máquinas, ve como estadísticas, ve gráficos, ve determinadas cosas que los demás no ven. Aprende a leer gracias a él. Y entonces a base de eso puedes ir encontrando distintas cosas por el juego que te van dando pistas. Encuentras archivos de audio de lo que ha ido pasando antes, que han ido dejando las personas, archivos de vídeo incluso, y un poco con eso y avanzando en el juego te vas enterando de toda la situación. Wow. Luego las historias
Las historias secundarias están muy bien todas, no es la típica historia de vete por esto y vuelves y ya está, sino que las historias te recrean más y te enteras de qué ha pasado de unas tribus con otras, porque tribus hay varias, hay hasta 4 tribus. La tribu de ella, digamos que es el único matriarcado, pero luego hay una tribu que está como muy inspirada en los mayas y los aztecas. Tiene una ciudad que es impresionante, ese sí que es un escenario que alucinas cuando lo ves, porque los edificios son enormes, digamos que tienen una civilización más avanzada y tienen también mucha más tecnología. Entonces un poco como de la época egipcia, ¿no? Está todo hecho así con palos y tal, pero tienen ascensores, no sé, tienen cosas más avanzadas. Y esos tienen un rey y tienen un ejército, digamos que son la tribu más desarrollada. Y luego hay alguna otra tribu pues que son más guerreras y alguna que es nómada también. También se trata la religión dentro de cada una tiene sus propias creencias y todo eso lo vas viendo con el paso del tiempo. Y con las secundarias, digamos que te enteras de qué ha pasado desde que han aparecido estas tribus, cómo se han peleado entre ellas, por qué gobierna una y la otra no, cómo entre ellas se van fastidiando. Y luego está el tema de las máquinas, porque las máquinas tú tienes que ir investigando también de dónde han salido, por qué siguen fabricándose a sí mismas, por qué todas van a atacar a los humanos siempre. Entonces, cada vez que andas por ahí te encuentras un montón de máquinas que van a por ti. Entonces, todo esto al final configura una historia que está muy bien contada y que vas queriendo avanzar, pues como cuando un libro te engancha a una serie, ¿no? Vas queriendo seguir y seguir y seguir porque tienes la curiosidad de saber qué ha pasado. Estamos hablando del videojuego Horizon Zero Dawn. Es un videojuego, es un mundo abierto. Nos dice Cuñat que similar puede tener alguna evocación, así nos puede recordar en parte un poquito a la mecánica o a la dinámica de videojuegos como Red Redemption. Si es así, me va a enganchar seguro, porque a mí con Red Redemption tengo un enganche absoluto y fíjate que ya lo he dejado de jugar porque toda la misión principal la acabé, la terminé. Pero el hecho de que puedas explorar territorios me parece absolutamente fascinante. Creo que hay 2 o 3 juegos de estos que son absolutamente espectaculares. Me ha pasado lo mismo con Valhalla y con otros que de pronto ves que han construido auténticas ciudades enteras. Bueno, Assassin's Creed es una auténtica pasada y dices que aquí también es un poco parecido, ¿no? Además, también es un poco parecido al Assassin's Creed. También se mueve bastante similar. Yo voy cambiando entre los 3 juegos y la verdad es que todos son bastante sencillos de manejar a ese nivel. Es muy parecido. Luego, otra cosa sobre los escenarios es que cuando llega un momento en la historia que tú vas avanzando por ciudades que son, pues esta que te digo, que es Meridian, que es la ciudad del Rey Sol, que es muy impresionante, y llega un momento que llegas a lo que son las ruinas de los antiguos, que es pues la civilización nuestra, ¿no? Y entonces vas por las calles como si hubieran pasado pues muchos años. Me acabas de soltar el puto spoiler del año. No es el gran spoiler, o sea, se da por hecho que este es el punto de partida, ¿no? Sí, claro, tú partes y tú vas haciendo una aventura, entonces tú vas enterándote de cosas que pasan, entonces tú llegas a la ciudad esta y entonces en esta ciudad tú ves una ciudad impresionante y luego más allá de esa ciudad tú vas recorriendo más terreno y entonces ves la ruina de los antiguos, que eso lo ves enseguida. El tema de los antiguos, ella en su tribu lo tiene prohibido. Vale. Entonces eso te lo dicen nada más empezar. Tú tienes prohibido salir de aquí y los antiguos ni los toques. Vale, sí, porque veíamos... Pero bueno, lo que te decía es que cuando ves la ciudad, los edificios son increíbles. Los edificios derruidos porque han pasado muchos años son alucinantes y por lo que he leído está basada en ciudades reales de Estados Unidos. Y los edificios incluso son los mismos. Hay estadios de fútbol americano auténticos y tal. Wow, es increíble. Los escenarios son increíbles. Vale, o sea que vemos un mundo de tribus que se supone que es un post-apocalíptico después de haber destruido la civilización y que vas, digamos, encontrando restos de la civilización que habría sido la nuestra, ¿no? Entonces, exactamente. Luego ya tienes las misiones que tienes y por eso de ahí la aparición de los audios, de los vídeos y de las cosas que vas encontrando que te van introduciendo un poquito a través de... La verdad es que las imágenes había visto muy poquito, solamente cuando me saltan las alertas de que estaba el juego, que lo presentaban. Hicieron primero además un pequeño gameplay de prueba que podías descargarte y vi que tenía muy buena pinta. Había oído hablar, pero desde luego las imágenes que estamos viendo de este gameplay también creo que era de Dark Player, es una auténtica pasada, o sea, son brutales. El juego es muy chulo. Y luego tiene un modo de fotografía, como suelen tener estos juegos, y en el modo fotografía puedes cambiar la iluminación, puedes cambiar el día, la época del día, entonces te puedes poner un atardecer, es una pasada. Claro. Es muy, muy chulo. Claro, mira. Visualmente está muy bien. También pasa del día a la noche, o sea, tú vas atravesando, conforme va pasando el día, va atardeciendo, entonces los atardeceres son una preciosidad. Y luego se hace de noche y llueve y bueno, tienes todas las inclemencias del tiempo que te puedas imaginar. Todo eso también está muy, muy bien llevado.
Todo muy bien, pero ya te digo que solamente el hecho de que la música también está muy chula, entonces también te mete. Además, cuando vas a iniciar una pelea y te empiezas a pegar con las máquinas, la música crece, cambia de rollo y empieza a ser una música tensa. Y la música te ayuda a la tensión, ¿sabes? Se te ponen los nervios. Y luego cuando se relaja el asunto, la música vuelve a bajar. Está muy, muy, muy completo. Yo te diría que a todos los niveles es una pasada. Y lo más alucinante es la historia, ya te digo. Claro. Oye, ¿y por qué cuando... Llega un momento que cuando lo has terminado, alucinas con la historia que acabas de ver. Wow. ¿Y por qué cuando surgió la posibilidad de hablar de este juego que decías en el grupo, ostras, yo estoy con este juego, alguien dijo, es que hay segunda parte o hay un remake o alguna cosa que tú dijiste, no, yo al que conozco es la parte 1. Sí, la segunda parte salió hace unos meses. De hecho, la segunda parte ha estado nominada al Juego del Año en los premios últimos y salió muy poco antes, un mes antes o algo así. O sea, realmente cuando yo empecé a querer hablar del juego fue cuando empezó. Lo que pasa es que luego se han ido intercalando otros juegos porque yo dejé de jugar a este y empecé a jugar a otro y hablé de otro y luego se ha ido liando, pero hace un par de meses, no te sé decir si fue a final de año pasado, cuando salió la segunda parte de lo que sería la continuación. La secuela. Es como una... Sí, es una segunda temporada. Pero este no le has visto, ¿no? Esa segunda parte. ¿Será similar en estética o habrá evolucionado mucho? Es mejor. Las imágenes que he visto es que lo han conseguido hacer más realista todavía. ¿Todavía más? Sí. Bueno, es que sí, ella aquí, si te fijas, a mí lo que me encanta más de esto son los ojos. O sea, los ojos son súper reales, pero la mirada parece como está perdida siempre. Eso es algo que le pasa mucho al 3D. Y en esta, lo único que no te crees de cuando los estás viendo es que tienen una mirada así como si no estuvieran mirando nada. Es lo único que dices. Y en este último es que es increíble. Las imágenes que ves son, pues eso. Han pasado años y es una pasada. Para mi madre, que siempre me pregunta, o mi tía Blanca, la estética, digamos que sería una transición entre los dibujos animados y una película. Podría ser como Avatar, o sea, una estética de personajes dibujados por ordenador, pero que están casi más cerca de la fotografía, o sea, del realismo fotográfico que de un dibujo animado. O sea, tiene mucho detalle. Sí, sobre todo cuando hacen los primeros planos y las cinemáticas, que además las cinemáticas están hechas en tiempo real porque tú te puedes cambiar de ropa, porque hay zonas con más frío, más calor, te puedes poner armaduras, puedes mejorar la ropa para que no te hacen tanto daño las máquinas o los que te pegan, ¿no? Y entonces la cinemática sale con el traje que tú llevas en ese momento. Claro, sí. Es algo que me llama muchísimo la atención también. Estoy viendo que las texturas de la vegetación, que además son complejas porque tiene un montón de pequeñas plantitas, de cosas muy finas y están súper bien trabajadas, súper bien. Sí, luego casi todos son entornos naturales, quitando las zonas de más de ciudad, que son las menos. Casi todo es entorno natural, entonces toda la representación de la naturaleza está muy bien. Cuando subes a la nieve es una pasada, te dejas huellas, las zonas de nieve son increíbles. Y luego todo lo demás hay que es casi desierto, que es como mucha tierra y mucha arena, rollo el Cañón del Colorado. Tiene un aspecto muy, muy así con esa imagen. Y luego hay otras zonas que son más pues de bosque. Tienes un riachuelo con arroyos y tal, y tienes arbolitos y zonas oscuras. Hay paisajes de todo. Estéticamente súper chulo. Yo la verdad es que no había descubierto lo de recrearse en los espacios, digamos, en los diseños y tal, hasta que descubrí el Red Dead Redemption 2. Sí, exacto. Que yo había momentos que me sentaba y veías el atardecer en los monitores y decías, es que cómo han conseguido, y que te ponen la música, te la conectan en ese momento y te crean una experiencia cinematográfica donde con emocionalidad, y dices, ¿cómo han conseguido que trasladar las emociones tan bien a esto? Y si me dices que tiene un poco este estilo y que acompaña la música también y todo. Sí, y luego tiene mucho rollo de exploración de eso, de que tienes que ir descubriendo, y entonces llega un momento cuando entras en zonas como las que creo que está en el vídeo ahora, que estás entrando en una especie de... Sí, como subterráneos o catacumbas o edificios subterráneos de edificio. Sí, es como un edificio como derruido. Entonces dentro tienes diversas zonas donde puedes ir cogiendo pues eso, las muestras de audio, muestras también de cartas que se han escrito unas personas a otras, y entonces ahí es donde te vas enterando por distintos por distintas personas de lo que ha ido pasando y de todos los entresijos y tal. Entonces puedes buscar mucho o no, el juego va a avanzar igual. Pero si vas participando y te interesas en eso, pues te puedes fijar en esos detallitos y pues un poco conociendo más el interior de la historia. O sea, la historia digamos que tiene muchas capas de profundidad y puedes profundizar todo lo que quieras. Claro. Entonces, ya te digo, por eso me parece muy alucinante.
porque todo lo que descubres acaba siendo una pieza, ¿sabes? Siempre es una pieza. 2 preguntas. Preguntaba Ángel Mora, ¿para qué plataformas está? Dice David Ciño, para PlayStation y Steam. O sea, en PC también se puede jugar, ¿no? Sí, está en PC, sí. Está para PC también. De hecho, he leído gente que no se aclaraba con los mandos y que no ha comprado en PC porque no se aclaraba con los mandos de la Play. ¿Ah, sí? No sé, yo lo juego en la Play. Y luego dice, habláis mucho de la estética, dice Naut, dice, ¿qué tal están engarzadas las distintas quests? ¿Se genera lore en el juego? Joder, ¿cómo no me traduzcáis esto? Sí, ahí me refiero, sí, supongo que se refiere al tema que te decía de las misiones secundarias. Ajá. Que es lo que te comentaba antes de que sí, que se entrelazan perfectamente con la historia principal. O sea, es como un profundizar más en la historia. O sea, las diferentes misiones secundarias que hay siempre te dan un aporte de algo que ha pasado. O es parte de la historia de los antiguos, o sea, de cómo han llegado a donde han llegado, o bien es una parte de lo que ha pasado después con las tribus. O sea, de cómo han llegado las tribus hasta la situación actual, digamos, desde que pasara lo que pasó hasta ahora. Claro. Entonces siempre hay un poquito más de información. Que es lo que te digo, puedes avanzar sin ellas, pero... Claro. Con videojuegos tan sofisticados, yo, comprendo perfectamente porque además necesitas ordenadores con recursos fuertes para mover un videojuego de estos. No todos los ordenadores aceptan que le instales un videojuego de estos porque son muy exigentes, o sea, necesitas una buena tarjeta gráfica, mucha memoria, necesitas unas cualidades muy específicas. Y yo sé que no todos los videojuegos son para todo el mundo. Hay videojuegos más o menos complejos que requieren de haber jugado previamente a otros videojuegos para conocer un poquito la dinámica, la manera de moverse, la manera de caminar. Creo que es una experiencia. Yo cuando hablo con mi madre, porque el otro día me preguntaba, me decía, es que cuando se escucha hablar, dice, me dan ganas de pensar, de iniciarme en ese universo, bajarme algún videojuego de estos potentes. Digo, son algo complejos también para instalar, es decir, no entiendo que la gente que está más introducida en el mundo de los ordenadores les resulta más sencillo. Lo que sí que me gusta transmitir es que a mí lo que me parece fascinante es que algunos tienen verdaderos equipos de guionistas de Hollywood, pero literalmente que son contratados en Hollywood para hacer que la historia sea una historia cinematográfica que va transcurriendo donde tú además tienes que moverte y tienes que hacer que sucedan cosas, pero tiene una estructura de historia que te emociona, que de pronto ocurren cosas imprevistas, inesperadas, o sea, tiene una historia, un relato con diálogos, con personajes que te vas encontrando, es decir, es como si manejases una película. No todos los videojuegos son así, hay otros que son más mecánicos, que tienes que saltar objetos simplemente, pero hay videojuegos que son auténticas películas. Tengo la sensación de que es el caso de Horizon Zero Dawn, por lo que sí, totalmente. Entonces entiendo que son un poquito más complejos, pero que no son tan sencillos para iniciarse. O sea, requieres haber tenido un poquito más de tal. Pero bueno, ya os lo contamos aquí en la cafetera de Kevan para que sustituir la experiencia en la medida de lo posible, no en todo. Pero bueno, ya nos da José Manuel Cuñata esto. Señor Cuñat, que muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo el que nos hayas guiado a través de este pequeño universo. Mira, me lo apunto. La verdad es que lo vi, me llamó la atención, pero no me atreví porque sospecho que requiere de unas cuantas horas, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso te iba a decir. Este tipo de juegos lo que requieren es dedicar más tiempo. Claro. Quizá yo le dedico muy poco tiempo, yo los tiempos los tengo súper contados, igual le dedico un par de horas a la semana. Claro. Pero sí que a lo largo del tiempo, al final es tiempo. Quiero decir, no es para una partidita de 10 minutos porque es absurdo, porque no vas a avanzar nada. Es para estar un rato y además te engancha, como te está enganchando la historia, es como un libro. Como te engancha la historia, pues te enganchas y te enganchas y te enganchas y aquí puedes estar jugando. O sea, si te enganchas y si tienes tiempo por delante, pues puedes no desenchufarte como cuando un libro. Es más o menos la misma sensación. Esto es un poco difícil con la vida familiar por delante, pero en fin, hay que edad también nos gusta que nos atrapen en todo caso los videojuegos. José Manuel Cuñat, gracias de corazón, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros y un saludo a todos. Igualmente. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Gracias a todas por vuestra compañía. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Pasad un buen fin de semana. El lunes volvemos, ya lo sabéis, a las 8:30 de la mañana. Como todos los días, aquí en este pequeño espacio en el bosque de Sherwood. Si os ha gustado el programa, si os ha interesado lo que teníamos que contaros en esta mañana, ya sabéis, apoyad la cafetera. Esto es la cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia,
y no estás sola, allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cafetera. ¿Te ha gustado el programa de hoy? Invita tú a esta ronda de café haciéndote suscriptor de La Cafetera. radiocable.com/mecenas.